Muy buenas tardes a todos y todas en este segundo webcast de Fellow Founders cerca de ti, en colaboración con la firma de abogados Devesa y Calvo Abogados. Estamos encantados de teneros una vez más hoy en este webcast que emitimos cada miércoles desde la semana pasada y que seguiremos emitiendo las próximas semanas. Quisiera dar las gracias a mis compañeros que están aquí en este webcast, especialmente a José Luis Valverde de Devesa y Calvo Abogados, que nos presentará la parte más legal y la parte más laboral de nuestro webcast. A Mariano Colmenar, también de Fellow Founders, que presentará todo el aspecto más financiero. Y detrás del icono de Fellow Founders, mi compañero Gonzalo Albero, que está a los comandos haciendo el back office de este webcast para que se desarrolle lo mejor posible. Primero, permítame presentar las dos compañías que os ofrecen hoy este webcast. Para los que no nos conocéis, somos Fellow Founders, una firma independiente que tenemos como propósito apoyar a las pymes y a las startups en sus planes de expansión, sobre todo a través de la búsqueda de modelos óptimos de financiación. Por otra parte, somos una firma con 4 líneas de negocio, una dedicada al mundo de la valoración, nuestra división de Fair Value, Crowd Investment, todo lo que tiene que ver con Equity Crowdfunding, todos los aspectos relacionados con el asesoramiento financiero estratégico a través de Alternative Asset y, por último, nuestra división de Capital Market. Dicho eso, os quiero también presentar a Devesa Calvo Abogados. Es una firma independiente que tiene su sede en Alicante y Valencia. Se creó en el año 2007, y tiene como foco la abogacía en negocio, principalmente en temas de asesoramiento legal, fiscal, y asesoramiento a empresas, instituciones y grandes patrimonios. Quizás destacar de esta firma su gran práctica en planificación fiscal en derecho mercantil y laboral. Y de ahí que hoy José Luis nos va a dar justamente parte de esta información que deseamos todos conocer, dado la situación del COVID-19. Esa es la presentación de la compañía. Déjenme presentar muy rápidamente a Mariano. Mariano es socio de Fellow Founders, responsable de la división de Capital Market. Es experto en el mercado de capitales y en vehículos de inversión privada. Hoy nos presentará pues, las grandes líneas del ICO y también pues, parte de una información que interesa a todos, que tiene que ver con la financiación relativa a la situación del COVID-19. Por otro lado, quisiera presentaros a José Luis Valverde, que es socio de Devesa Calvo Abogados del área laboral. Es un consumado abogado laboralista. En ese momento lleva desde el año 2017 en la firma y más de 15 años en otro bufete de Alicante. Es un especialista en negociación colectiva, en ERES, ERTES y otros asuntos laborales, pero tiene un especial foco en todo lo que tiene que ver con la cuenta de resultados de sus clientes. Es también profesor del máster de asesoría laboral de empresa en la Foundation Business School. Sin más, ahora ya simplemente recordaros que tenéis en la parte de abajo, justo ahí, un botón que se llama preguntas y respuestas, que no dudéis en hacer vuestras preguntas. Pediría que no utilicéis el chat, sino que utilicéis esta parte donde pone preguntas y respuestas para que podáis hacer vuestras preguntas. Algunos de vosotros nos habéis anticipado vuestras preguntas, que tenemos ya
respuestas y los ponentes tendrán mucho gusto en contestar a ellas después de su presentación. Sin más, voy a dejar la palabra a Mariano Colmenar para que nos hable de un punto muy importante que es la liquidez, un aspecto primordial para las empresas, y cedo la palabra a Mariano. Buenas tardes a todos. Voy a ver si me organizo un poco aquí. Gracias, Estefan, por la introducción. Como decía Estefan, vamos a hablar en la sesión de hoy del tema de la liquidez, ¿no? La liquidez siendo claramente un tema crítico en cualquier situación, digamos, de estrés económico o social. Al final yo creo que la liquidez es capital y hay que cuidarla por todos los lados, ¿no? La charla que tuvimos ya la semana pasada ya hablamos del tema liquidez como primer requisito al tratarse de una guerra, digamos, global y de alguna manera proteger a las empresas y a las economías domésticas de los posibles peligros y sobre todo que no sabemos cuánto va a durar esto, ¿no? Perdonadme un momento a ver si soy capaz de... Bueno, parece que nos vamos entrando. Vamos a ver, vamos a hablar de liquidez. Como os decía, ¿qué es la liquidez? Pues la liquidez, en cualquier definición que vayáis a buscar de liquidez, habrá dos variables que son muy importantes. La primera va a ser la capacidad en cuanto a cantidad, es decir, hay un factor ahí importantísimo que es la cantidad, y el otro es el tiempo. Al final, la liquidez es una función de capital, de cantidad y de tiempo. Es decir, digamos, la acepción más comúnmente aceptada sería capacidad que tiene una compañía para afrontar sus obligaciones financieras a corto plazo, ¿no? ¿Qué nos ocurre aquí en el entorno en el que vivimos? Bueno, pues que cualquier compañía, normalmente haciendo sus previsiones de tesorería, pues cogería 12 meses, mensualmente iría viendo pues entradas, salidas de flujos de tesorería y de esta manera iría planificando. Tampoco es muy bueno tener mucha liquidez porque en un periodo de tipos de interés bajos, pues lógicamente esto no es digamos, financieramente óptimo, pero esto de repente nos cambia aquí. Esto de repente nos cambia. De repente aparece un virus que irrumpe en todas nuestras vidas y que de alguna manera da opacidad total, digamos, al sistema, ¿no? Con lo cual eso hace que lo que antes podrían ser unas previsiones de decir, bueno, pues vamos a ir mes a mes, plazo a plazo, etcétera, ahora sea un poquito situación de emergencia. Por lo cual creo que ya el tema liquidez, cuanto más a largo plazo y por mayor tiempo y mayor cantidad, mejor. Es decir, ya la variable de optimizar cantidad-tiempo no entra tanto en juego, sino decir, bueno, vamos a asegurarnos de que tenemos una liquidez preservada por lo menos para los próximos 12 meses, porque esto, pues como sabemos, no se sabe muy bien cuánto va a durar, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta también cuáles son los objetivos aquí, ¿no? Y los objetivos claramente, digamos, son salvar a los hogares. Es decir, aquí normalmente en las economías hay 4 bloques de agentes económicos. Están los hogares, que son los que demandan bienes y servicios. Están las empresas, que son las que los proveen. Luego está el sistema financiero, que provee liquidez y financiación tanto a hogares como a empresas. Y luego está el Estado, que es un poco el que organiza todo y da los subsidios y asegura las infraestructuras, etcétera, ¿no? En una situación como la actual, aunque el objetivo es proteger todos a todos, porque esto es al final vasos comunicantes, el objetivo final, como no puede ser de otra manera, es proteger a los hogares. Y entonces lo que vamos a ver es que todos los gobiernos, unos de alguna manera y otros de otra, están tomando distintos tipos de medidas, aunque son más o menos parecidas. Podemos
discutir si el planteamiento de afrontar el problema sanitario es distinto, y efectivamente lo es, y eso la historia dirá quién lo hacía mejor y quién lo hacía peor, pero hoy por hoy el objetivo número uno es proteger a los hogares. Es decir, ¿cómo se protege a los hogares? Pues bueno, en primer lugar, las empresas, lógicamente, pagarán salarios, todas las que puedan, a los hogares, pero también les harán aplazamientos, y estamos viendo en concreto pues en todo el tema de alquileres por parte de, digamos, inversores profesionales, los que nuestro vicepresidente llama fondos buitres, es decir, me refiero a Socimis, fondos de inversión, grandes tenedores, apoyan a los hogares de alguna manera, pues aplazando el pago de dichos alquileres. Y de hecho, pues, con el decreto de ayer ya tenemos medidas bastante concretas, ¿no? Por otra parte, el sistema financiero también apoya a los hogares dando créditos y dando sobre todo prórrogas de créditos. Y eso ya lo hemos visto también un poco con los decretos que han ido saliendo y algunas medidas que han tomado también las entidades financieras por su cuenta, ¿no? Por otra parte, el sistema financiero también de alguna manera protege a las empresas dándoles créditos, y es fundamentalmente de lo que vamos a hablar hoy, y además dándoles prórrogas en el repago de esos créditos, ¿no? Y al final el Estado pues también intenta proteger al sistema como puede, dando subsidios y aplazamientos a los hogares, avales al sistema financiero, incentivos y prórrogas a las empresas. Con lo cual, al final esto, como digo, son los cuatro agentes. Por una parte tenemos el sector público y por otra parte tenemos los tres componentes del sector privado, de alguna manera haciendo de bases comunicantes, intentando protegerse unos a otros. Pues no nos olvidemos que al final, si falla cualquiera de estos cuatro, digamos, agentes, va a revertir en un problema para la economía en general que lo acabaremos pagando todos, ¿no? ¿Cómo estamos? Y yo creo que es importante también ver el punto de partida. Es decir, esto va a ser bastante caótico en cuanto al impacto financiero que va a tener. Estamos oyendo cifras de todo tipo, cómo va a acabar el PIB en el segundo trimestre, si vamos a tener una recuperación en V, en U o en L. Pero lo que no cabe duda es que el punto de partida del 2020 frente a lo que era el 2007 es mejor en el sector privado. Es decir, los hogares ahora mismo tienen una mayor renta disponible, es decir, todo lo que es el efectivo y cuasi efectivo en manos de los hogares ha ido subiendo. La deuda, fundamentalmente hipotecaria y de consumo, también ha bajado, con lo cual esa situación es mejor. Las empresas están claramente menos endeudadas, ha habido un proceso de desapalancamiento bastante fuerte, y los bancos los vemos con más liquidez y con más solvencia. Es decir, hay un ratio, digamos, el más visual, que mide la liquidez de un banco, que es el porcentaje de depósitos que cubren los créditos. Bien, ese porcentaje en la crisis o en los albores de la crisis del 2007 era casi del 200%. Es decir, de cada 100 de créditos que daba la banca, solamente tenía 50 de depósitos y tenía que acudir a los mercados mayoristas a pedir otros 50. Es decir, la banca estaba tremendamente apalancada. Bien, ese ratio hoy por hoy es del 100%. Es decir, la banca hoy en día es capaz, solo con sus depósitos, de dar créditos sin otra vía de financiación, bien a empresas o a hogares. Lo cual, lo que vemos es que la posición es bastante mejor de lo que era. También la solvencia, y esto es muy importante, es decir, la capacidad que tiene la banca de absorber pérdidas, de absorber shocks derivados de una crisis como la que vivimos, es mucho mayor. La solvencia que ahora tiene la banca es 3 veces superior a lo que era en los albores de la crisis del 2007, la crisis financiera, ¿no? Pero tenemos un problema, y el problema es el Estado. Y en parte porque ha habido una cierta transferencia de la deuda del sector privado al sector público. El Estado está mucho más apalancado de lo que estaba en el 2007. Es decir, la deuda sobre el PIB ahora aproximadamente debe ser del 100%, mientras que cuando empezó la crisis del 2007 estábamos por debajo del 50%. Con lo cual, esto quiere decir que estos cuatro agentes de alguna manera tienen que convivir de manera que no se hagan daño unos a otros. Es decir, al Estado no le podemos pedir que inyecte mayor liquidez de la que está inyectando, porque se endeudará más y al final no tendremos que pagar todos. Es decir, un Estado de
plena emergencia, a lo mejor sí, pero de momento lo que se está intentando es, de alguna manera, redistribuir todo este problema entre los 4 agentes económicos, ¿no? De alguna manera, esta slide que he puesto aquí nos indica un poco cómo están abordando los distintos gobiernos esta situación. Y esto es un problema global, como ya hemos dicho, como todos sabemos, ¿no? Es un problema que afecta a casi todos por igual, unos tienen más recursos y otros menos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos da la respuesta de un ejemplo o de economías desarrolladas como porcentaje del PIB, cuánta munición, digamos, por llamarlo de alguna manera, van a poner para subsanar este problema o intentar subsanarlo, ¿no? Esto es un gráfico cogido del Financial Times. Como vemos, Estados Unidos con su bazooka de 2 billones va, digamos, a poner toda la carne al asador. Nosotros hemos insistido mucho en que estas medidas, cuanto más contundentes sean, mejor. Es decir, es mejor pegar una vez bien que ir poquito a poco, y eso yo creo que es lo que parece que va a hacer el gobierno español, y esto puede ser peligroso, como ya vimos en la crisis financiera. Pues bien, Estados Unidos parece que entra con toda la artillería, Japón también, el Reino Unido también, y así vamos desplazándonos un poco hacia las economías europeas, que también un poco porque están constreñidas por las políticas y las restricciones presupuestarias que normalmente conllevan, pues de alguna manera están siendo un poquito más tímidos que el resto de los países, quitando a Alemania, que tiene más recursos, ¿no? Entonces, como vemos, problema global con una dotación presupuestaria muy, muy potente, pero a mi juicio, algunas economías tomando medidas más contundentes, más a corto plazo, y algunas, como es el caso de la española, quizá faseándolo un poquito más, lo cual personalmente yo creo que puede ser un poco más peligroso. Entonces, habiendo de alguna manera enseñando esta fotografía global, liquidez, cómo lo está abordando cada país, algunos países con medidas fiscales más directas, hemos visto que Estados Unidos va a poner un cheque o intenta poner un cheque en muchas familias directamente. En el caso de España, claramente, digamos, la medida estrella, la medida estrella va a ser las líneas de avales de 100.000 millones, que el Estado va a prestar y lo va a hacer a través de la agencia financiera del Estado, que es el ICO, y la banca va a actuar, digamos, como ejecutor, siendo el que provea de liquidez al sistema. Vuelvo a repetir, el Estado avala y la banca paga de alguna manera, ¿no? Entonces, un poco algo que ya se sabe bien, pero a lo mejor es interesante que también veamos más detalles. Bueno, los avales que han sido concedidos por el Estado a la banca han sido de un total de 100.000 millones que irán en varios tramos. Cuando decía varios tramos es a lo que me refería de fasear un poco el remedio. Porque no nos olvidemos, yo creo que aquí el Estado, cuando hablaba de cantidad y de tiempo, también están intentando adoptar esa medida. Es decir, de alguna manera, intentando ver si pueden ir pautando esas ayudas y en medida de cuánto tiempo vaya a durar digamos, la cuarentena o la paralización de la economía, ¿no? Con lo cual, como digo, estos apoyos se van a hacer en varios tramos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Pues claramente la necesidad o la finalidad en este caso es cubrir las necesidades de financiación que se deriven del virus y fundamentalmente van dirigidas al pago de salarios, seguros sociales, proveedores, alquileres, seguros, circulante, impuestos, es decir, medidas sobre todo muy, muy encaminadas a que las compañías y las empresas puedan preservar la liquidez. Como decía, esto es un tema ahora mismo capital. El primer tramo que aporta el Estado en avales será de 20.000, es decir, de esos 100.000 aporta un 20%, 20.000, de los cuales un 50% van dirigidos a pymes y otro 50% van dirigidos a grandes empresas, ¿no? Es decir, pymes y autónomos, que yo creo que representa la mayoría de la audiencia que tenemos hoy, contarán con 10.000 millones de euros en avales, ¿no? Dichos avales para la banca representan el 80% del principal que presten, con lo cual es un aval muy contundente y luego haremos un pequeño análisis de sensibilidad para ver qué impacto real puede tener esto en lo que son las líneas de financiación, ¿no?
En cuanto al importe máximo por prestatario, bueno, pues estamos hablando de 1,5 millones, pero hay que tener en cuenta que es 1,5 millones que se puede obtener por una o por varias entidades. Es decir, no tiene que ser una sola operación, ¿no? En cuanto al plazo, pues tenemos un plazo máximo de 5 años, con una carencia de 1 año. Yo creo que es bastante interesante. Como decía esto, yo creo que cada tesorero, cada director financiero de las empresas debe hacerse su propia composición de lugar, incluidas sus cábalas de cuánto va a durar esto, cuánto va a tardar la economía en recuperarse y jugar también un poco con estos plazos que otorga la banca, ¿no? Por otra parte, las grandes empresas tendrán un 70% de cobertura en avales para nuevas operaciones y un 60% para renovaciones, ¿no? Y luego los costes, esto es lo que queda un poquito indefinido y la verdad es que no sabemos muy bien, aunque tenemos algunas indicaciones que luego podemos comentar, pero lo único que nos dice el decreto es que serán en línea con los previos a la crisis del COVID, teniendo en cuenta, eso sí, la garantía, o sea, el coste del aval para la entidad financiera y también su cobertura, es decir, la pérdida esperada que pueda tener la entidad financiera, ¿no? Con lo cual, como decía, esas son las, digamos, medidas más importantes de estos 100.000 millones de inyección de liquidez vía avales, ¿no? Nosotros aquí, de alguna manera, lo que hemos querido hacer es una especie de análisis de sensibilidad, porque con clientes, con inversores que hablamos, pues nos preguntan, bueno, ¿y esto al final en cuánto se traduce? ¿En cuánto se traduce en dinero efectivo? Porque no nos olvidemos que un aval no deja de ser una garantía con la que el Estado de alguna manera está difiriendo su potencial responsabilidad o su potencial perjuicio económico, hasta que ese posible préstamo pues caiga en morosidad, si es que así es, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cuánto dinero efectivo puede implicar esto? Pues dependerá mucho del apetito que haya por parte de la banca a prestar. Y el apetito que hay por la banca de cara a prestar viene determinado por sus modelos. La banca tiene unos modelos de riesgo que al final lo que hacen es, con una serie de modelos bastante sofisticados, calcular una pérdida esperada de un conjunto de préstamos, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho es, bueno, si tú como banquero, en este caso, crees que toda esta inyección de liquidez va a tener, mirando por supuesto préstamo por préstamo, una pérdida esperada, pongámonos en el caso más extremo, una pérdida esperada del 100%, pues las empresas estarían prestando pues unos 12.500 millones de euros, es decir, muy poquito más que los 10.000 que van a recibir en avales. Eso sería como aquel que dice tirar a balón parado, es decir, yo estoy prestando prácticamente sin incurrir en ningún riesgo como banco, porque todo el riesgo me lo cubre el Estado, ¿no? ¿Qué ocurriría si yo juego o más o menos considero que voy a perder aproximadamente un 60% de mis préstamos, de mi cartera, van a incurrir en mora y no la voy a recuperar? Pues eso querría decir que la banca, con todo este dinero, digamos, de esos 100.000 millones que va a poner en avales, podría prestar hasta 200.000 millones. Es decir, podría prácticamente prestar el doble de los avales que le está dando el Estado. Esto es interesante porque, si algunos recordáis, cuando se introdujeron las primeras medidas con el primer decreto, el presidente y el decreto decía que se trataba de otorgar avales de 100.000 millones para movilizar 200.000. Esto nos puede dar una indicación más o menos de la pérdida esperada que podría estar contemplando la banca, lo cual, a todos los efectos, si comparamos con cualquier momento del ciclo, incluida la crisis inmobiliaria, es una barbaridad, pero lógicamente no hay visibilidad y ahora mismo pues no podemos ponderar qué tipo de pérdida esperada va a tener o qué tipo de pérdida incurrida va a tener la banca cuando todo esto acabe, ¿no? Con lo cual, es un poco la pregunta del millón. Mucha gente lo está preguntando, ¿cuánto es el total que prestará? No lo sabemos, dependerá un poco del apetito riesgo. Y habrá otro tema que también es importante. No olvidemos que esto es para refinanciar y es para otorgar financiación nueva.
lo ideal sería que se otorgara financiación nueva también, porque si lo que hace la banca es limitarse, en un caso extremo, quiero decir, a refinanciar, lo que estamos viendo es que se está refinanciando con un aval del Estado, ¿no? Por lo cual yo me imagino que la letra pequeña de estas garantías y de las líneas que va a otorgar el ICO tendrá eso en cuenta. Es decir, que no sea todo refinanciación, sino que haya también financiación nueva. Y esto, en resumidas cuentas, era un poco lo que queríamos hablar, más que nada de la liquidez, de qué medidas se están tomando a nivel global, cómo de importante es la liquidez en una situación como esta y, en concreto, cuáles son las medidas que está tomando el gobierno español. Pues muy bien, muchísimas gracias Mariano por tu presentación. De todas formas, luego hay unas cuantas preguntas en el sentido de tu presentación y si te parece vamos a hacerle la palabra a José Luis para que nos informe un poco sobre aspectos que claramente preocupan a las compañías, lo que es obviamente, lo comentó Sebastián la semana pasada, los temas de ERTES, pero ha habido varias medidas nuevas del gobierno la semana pasada que afectan claramente pues, los temas laborales. Y sin más, le voy a ceder la palabra a José Luis para que nos aclare y nos informe sobre estos aspectos. Pues muchísimas gracias, Estefan, por contar con nosotros en el despacho para esta charla, esta exposición. Y bueno, buenas tardes a todos los asistentes a esta charla. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen. Yo también he preparado, como mi compañero Mariano, una pequeña presentación que voy a intentar compartir con todos vosotros para que podamos irla viendo. Y a ver si esto sería... Bien, perfecto. Vale, así. Sí, bueno, pues como comentaba Estefan, ¿vale? La semana pasada ya mi compañero Sebastián intervino y hizo una primera análisis de las novedades que se habían introducido en los procedimientos de despidos, perdón, de suspensión de contratos temporalmente como consecuencia del COVID-19, las especificaciones que hubo en cuanto al régimen general para poder hacer frente a esta situación tan excepcional, ¿vale? Sí que es cierto que desde entonces, desde ese momento hasta ahora, sobre todo este fin de semana, han habido hoy mismo se ha publicado una nueva medida, que es las medidas económicas a efectos de autónomos, y el viernes por la noche y el sábado por la noche, pues se publicaron una serie de medidas a través de dos reales decreto ley, el 9 del 2020 y el 10 del 2020, que establecieron una serie de novedades en materia de ERTE y también una serie de medidas que han preocupado bastante a las empresas y a nuestros clientes y sobre las que hemos tenido una avalancha de preguntas y de consultas para aclarar todos los temas que realmente no quedaban del todo claros en esa normativa. Vamos a dividir, bueno, yo he dividido la presentación en tres bloques. La primera es en relación con las novedades que se han introducido en estas dos reales decretos ley en cuanto a la tramitación de los ERTES, en cuanto a las novedades relacionadas con el ERTE. La segunda parte voy a hablar en relación con lo que es la prohibición de los despidos, lo que se ha conocido como la prohibición de los despidos. Y en la tercera parte hablaremos en cuanto al tema del permiso retribuido recuperable, que fue la última medida aprobada por el Gobierno y intentar solucionar algunas dudas que esa medida ha planteado. En cuanto a las novedades que se han incluido en el ERTE, bueno, pues aquí empezaba ya la presentación, que la primera de las novedades es la agilización de los trámites en la solicitud de las prestaciones a las que van a tener derecho los trabajadores afectados por los ERTES. Hasta ahora, la tramitación de estas prestaciones se hacía directamente por los propios trabajadores y, evidentemente, ante la situación en la que se encuentra el estado de alarma y ante el cierre de las oficinas públicas, pues esa solicitud de prestación no se puede tramitar por estos trabajadores y, por tanto, se ha dictado en esta norma la obligación por parte de las empresas de efectuar una solicitud colectiva de prestaciones con los datos de los trabajadores afectados. Es importante tener en cuenta que en este Real Decreto Ley 9 del 2020 se establecen todos los datos que se tienen que incluir en esa solicitud colectiva para la solicitud de prestaciones. El SEPE ha facilitado un modelo, un formulario, una hoja de Excel con todos los datos que se deben incluir y además también ha facilitado unos archivos en PDF para
informar o dar instrucciones al respecto de la cumplimentación de esos formularios y la presentación de los mismos a través de la sede electrónica del SEPE. Es importante tener en cuenta que una vez que se efectúa esa solicitud colectiva de prestaciones para los trabajadores afectados, se deberán hacer tantas comunicaciones como variaciones de datos se produzcan, al mismo tiempo como la comunicación de la finalización de las medidas. Es decir, muchos clientes, por ejemplo, nos han planteado, y nosotros hemos estado tramitando ERTEs en relación con situaciones de suspensión que van variando en función, o que pueden variar en función de las previsiones de actividad que han tenido nuestros clientes, ¿vale? Porque a lo mejor ahora, al principio de esta situación excepcional, han podido tener ocupación efectiva para los trabajadores en un porcentaje determinado, pero prevén que si esto se alarga, como se prorrogó, por ejemplo, inicialmente el estado de alarma estaba previsto para el 29 de marzo y ahora se ha prorrogado hasta el 11 de abril, y no es seguro que a esa fecha pueda estar ya definitivamente levantado el estado de alarma, pues entonces se prevé en estas solicitudes de ERTE la aplicación de diferentes medidas en función de porcentajes de reducción alternativos que van variando en función de la actividad que vaya a tener la empresa en los diferentes escenarios previstos. Por todo ello sí que es importante que cuando se produzca alguna variación, que efectivamente se puede producir porque se permite por parte del sistema esta previsión, y el que un trabajador tenga ahora reducida la jornada a un 50% no puede haberlo reducido más adelante a un 30% o incluso más, a un 70%, es decir, que puede haber una variación tanto al alta como a la baja, pues que esas variaciones sean comunicadas debidamente para que el cobro de la prestación se ajuste al porcentaje de jornada realmente que esté trabajando ese trabajador. La cuestión también muy importante es que esta agilización en el trámite de las prestaciones establece un plazo obligatorio para las empresas para hacer esa solicitud colectiva. Y es un plazo de 5 días desde que se realiza la solicitud del ERTE. Esto está claro que se ha introducido porque debido al colapso que se ha producido en las administraciones públicas, es materialmente imposible que todos los ERTEs puedan ser supervisados, ni siquiera autorizados por parte de la autoridad laboral. Y por eso se concede este plazo obligatorio para que, con independencia de que se haya producido o no esa comunicación o esa autorización, que evidentemente no se va a producir en ese plazo, pues se haga esa comunicación para que los trabajadores afectados puedan ver lo antes posible gestionadas sus prestaciones y conseguir el cobro de las cantidades correspondientes lo antes posible. Otra de las cuestiones que se ha incluido en estas últimas novedades legislativas y que afectan a las tramitaciones de los ERTEs es el plazo de la duración de la fuerza mayor. Ya hay instrucciones por parte de la Dirección General de Trabajo al respecto de que la fuerza mayor, los ERTEs por fuerza mayor, iban a durar única y exclusivamente durante el tiempo en el que se prolongara el estado de alarma, pero este Real Decreto Ley ya lo dice expresamente, ¿vale? Efectivamente, todos los ERTEs que se han presentado por fuerza mayor y que inevitablemente van a ser autorizados por silencio administrativo positivo, aunque luego podemos ver o analizaremos o comentaremos la posible revisión de esos actos por parte de la Inspección de Trabajo o la Autoridad Laboral, pues aunque estén autorizados por silencio administrativo positivo, el hecho de que en ese ERTE se haya solicitado que la duración se extienda más allá de la fecha de la duración del estado de alarma no implica que esa autorización vaya a suponer también que la duración del ERTE sea la solicitada, la incluida en la solicitud. Es decir, que se declara por este Real Decreto Ley que solamente durará el ERTE por fuerza mayor mientras dure el estado de alarma. Una vez finalice ese estado de alarma, la duración del ERTE por fuerza mayor finalizará y la empresa deberá iniciar la tramitación de un nuevo ERTE por causas objetivas vinculadas al COVID o por otra cuestión que pueda entender conveniente. Y el tercer punto que ha sufrido también novedades en cuanto al tema de las tramitaciones de los ERTEs en esta última normativa reciente de este fin de semana, ha sido la posibilidad de imponer sanciones, tanto en cuanto al incumplimiento del plazo de la comunicación colectiva de prestaciones que hemos hablado antes, es decir, que si se incumpliera ese plazo de 5 días de presentación de la solicitud colectiva de prestaciones desde la solicitud del ERTE, se entendería que hay un incumplimiento de la normativa del orden social, de la Ley de Infracciones de Orden Social, y también se ha incluido las sanciones por fraude o error en la tramitación de estos ERTEs. Esto es importante porque, claro, el tema del fraude lo tenemos todo claro, es decir, evidentemente si hay un fraude en la presentación del error, en la presentación del ERTE, pues evidentemente habrá una sanción.
Pero, ¿qué quiere decir con error? Pues cuando habla de error, aquí han querido introducir no solamente las falsedades que estarían dentro del fraude, sino también las incorrecciones y, sobre todo, la solicitud innecesaria de medidas sin causa suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que habrá muchos ERTEs que se han solicitado por causas de fuerza mayor que realmente no tengan esa consideración de causa de fuerza mayor. La situación ha sido tan excepcional que la mayoría de los empresarios han entendido que sus empresas estaban afectadas por esa fuerza mayor, cuando realmente no es así. Y por eso el Real Decreto Ley 8 del 2020 estableció una distinción entre los ERTEs por causa de fuerza mayor, que se podían tramitar por todas aquellas empresas que hubieran visto suspendida su actividad o afectada de modo tan grave que había una pérdida absoluta de su actividad. Y en el siguiente artículo, en el artículo 23, hablaba del ERTE por causas objetivas vinculadas al COVID y que hablaba expresamente de que en los casos en los que no se había producido una suspensión y una pérdida total de la actividad, pero sí que evidentemente había una disminución muy importante de la misma, se tendría que ir por ese segundo procedimiento. Como ese procedimiento requiere un periodo de negociación previa y la situación ha sido tan excepcional y tan caótica, muchos empresarios, la mayoría, han optado directamente por presentar la solicitud de ERTE por fuerza mayor y tratar de entrar por esa vía en la suspensión de esos contratos temporales de sus trabajadores. Y aquí están ya advirtiéndonos que esas solicitudes que se han realizado con medidas innecesarias o sin causa suficiente, pues podrán ser constitutivas de infracción cuando sean revisadas por la Inspección de Trabajo. Si se revisa por la Inspección de Trabajo y se determina que efectivamente hay posibilidad de infracción, ¿a qué nos estamos arriesgando? Pues, en principio, podría tratarse de una simple sanción leve por falta de corrección en la cumplimentación de la documentación. Si estamos hablando, por ejemplo, de incorrecciones leves o incorrecciones o meros errores ortográficos o de inclusión de algún trabajador de manera muy puntual y excepcional, o también nos arriesgamos a una infracción muy grave del artículo 23.1 de la LISOS en cuanto a la percepción indebida de prestaciones por parte de los trabajadores. Y en ese caso, la sanción a la que se arriesga la empresa es de entre 6.251 euros en el grado mínimo y 187.151 euros como importe máximo. Aparte de esa sanción, el propio Real Decreto Ley 9 del 2020 establece que, evidentemente, habría que devolver las prestaciones que se han cobrado indebidamente por parte de los trabajadores afectados en ese ERTE que ha sido declarado fraudulento o injustificado, etc. ¿Quién va a tener que devolver esas prestaciones? Pues aunque habitualmente eran los trabajadores a los que se les exigía la devolución de las mismas, en este Real Decreto Ley ya se ha establecido que serán las empresas las que tendrán que devolver esas prestaciones hasta el importe del salario que tengan que abonar a los trabajadores que, al no verse afectados por el ERTE, se entenderá que deberían haber estado trabajando para la empresa y, por tanto, deberían haber estado cobrando su salario. Es decir, la empresa se arriesga en estos casos no solamente a pagar una sanción de 6.251 euros como mínimo, sino también a tener que pagar a los trabajadores sus salarios durante este tiempo, que ese pago de salario se haría devolviendo las prestaciones que ya habrán percibido por parte del Servicio Público de Empleo. Esos son los puntos más esenciales y más importantes en relación con las novedades que se han introducido en los procedimientos de regulación temporal de empleo con estas últimas medidas legislativas aprobadas por el Gobierno. Ahora vamos a centrarnos en cuanto al tema de la prohibición de despedir, que se introdujo en el Real Decreto Ley 9 del 2020, del 27 de marzo. ¿A qué abarca esta prohibición de despedir? Porque claro, todo el mundo ha dicho, no, pues no se pueden despedir en ninguna causa. Sí que es cierto que lo que establece el Real Decreto no es una prohibición completa de los despidos, es decir, no se prohíben todos los despidos. ¿Cuáles son los despidos que no se pueden hacer según el texto normativo que se ha aprobado? Pues son los despidos o las extinciones de contrato por causa de fuerza mayor y aquellos despidos objetivos vinculados al COVID-19, a la situación en la que nos encontramos, a la situación excepcional en la que nos encontramos ahora. Hablamos de despidos objetivos por cualquier causa, bien sea económica, técnica, organizativa o de producción. Siempre que esa causa objetiva esté vinculada al COVID-19, ese despido no se podría llevar a cabo. Por tanto, yo considero que esos despidos se declararían
nulos, porque van en contra de ese Real Decreto Ley /29/2020 de 2017. Y los despidos disciplinarios o los improcedentes, es decir, si no se prohíben todos los despidos, evidentemente hay una serie de despidos que sí que se permiten. Pues efectivamente, en mi opinión, los despidos disciplinarios o los despidos improcedentes sí que se podrían llevar a cabo durante la vigencia de este Real Decreto Ley 9/2020, incluso durante todo el tiempo en el que se prolongue la declaración del estado de alarma, porque no son los que han sido expresamente prohibidos por la norma legal. Si el Estado hubiera querido prohibir cualquier tipo de despido, no se hubiera molestado en definir que no se podrían llevar a cabo los despidos por fuerza mayor o por causas subjetivas vinculadas al COVID. Directamente hubiera dicho que no se puede proceder a ningún tipo de despido y, por lo tanto, los despidos disciplinarios o los improcedentes se pueden llevar a cabo. También es verdad, como otros compañeros hemos comentado, que los despidos con reconocimiento de improcedencia, generalmente cuando nosotros asesoramos a los clientes empresarios, les solemos indicar que esos despidos deben realizarse o deben formalizarse en el SMAC, en conciliación administrativa. Por dos motivos, porque así el trabajador no tiene la obligación de soportar la retención a cuenta del IRPF que se aplica en caso de que la indemnización, en caso de que la improcedencia se reconozca en la propia carta del despido y no se haga en conciliación administrativa o judicial. Y por otro lado, porque así la empresa también tiene una cierta seguridad de que ha llegado a un acuerdo con el trabajador, le va a pagar una cantidad que han entendido los dos como suficiente y justa y no va a haber ningún problema ni ninguna otra reclamación posterior. El problema es que, claro, al estar cerradas las oficinas del SMAC, si yo quiero realizar un despido improcedente de un trabajador, pues tendré que comunicárselo en la propia carta reconociéndole la improcedencia, porque si no, no podré hacer un despido improcedente válido. Y por tanto, ahí no tendremos esa seguridad de que el trabajador no vaya a reclamar posteriormente algún tipo de nulidad, que yo entiendo que no tendría fundamento jurídico alguno, porque tendría que justificar una vulneración de un derecho fundamental que debería por lo menos acreditar de manera indiciaria, y entiendo que sería bastante complicado. Pero también es cierto que ese tipo de extinciones de contratos que se produzcan durante la prolongación del estado de alarma, ya nos han dicho los inspectores que van a ser revisados y que evidentemente no todos los despidos que se hagan serán nulos y algunos serán válidos, pero habrá que analizar causa por causa para que no se enmascaren dentro de esos despidos improcedentes o disciplinarios situaciones de vulneración efectiva de derechos fundamentales. Es decir, que aunque están permitidos, la prudencia nos aconseja recomendar a nuestros clientes que valoren bien las posibles consecuencias de ese despido a los efectos de que lleven a cabo el mismo o no. En cuanto a desde cuándo se aplica la medida de la prohibición de disponer, pues desde que se publicó el Real Decreto Ley 9 del 2020, que es desde el 27 de marzo. ¿Hasta cuándo se prolonga? Mientras dure el estado de alarma. Además, lo indica expresamente esta misma norma legal. Por tanto, una vez que se levante el estado de alarma por parte del Gobierno, se podrán volver a efectuar despidos o bien por fuerza mayor o bien objetivos por causas vinculadas al COVID. Y esto es importante y relevante porque lo hilamos con lo que hemos hablado antes en relación con la necesidad de presentar ERTES por fuerza mayor y también ERTES por causas objetivas vinculadas al COVID. En tanto que sabemos que la situación económica o la actividad de la empresa no se va a recuperar al día siguiente de que se levante el estado de alarma, y por eso se va a necesitar unas segundas medidas, o bien nuevas suspensiones temporales o bien extinciones de contratos de trabajo. Entonces, ahí entrará en vigor la posibilidad de aplicar ya esos despidos objetivos por cosas vinculadas al COVID, que una vez que se levante el estado de alarma ya sí que serán válidos y se podrán llevar a cabo. Y otra cuestión que nos ha surgido mucho por parte de nuestros clientes: ¿qué pasa con los despidos que ya ha hecho por esas causas durante la vigencia del estado de alarma? Pues, aunque también hay interpretaciones discordantes, mi opinión personal es que esos despidos son perfectamente válidos, porque si la norma que ha acordado la prohibición de ese tipo de despidos entró en vigor el 27 de marzo, todos aquellos despidos que se hayan hecho con anterioridad a esa fecha están amparados por el ordenamiento jurídico. Y antes del 27 de marzo no había ninguna norma legal que impidiera a los empresarios llevar a cabo esos despidos y, por tanto, podrán efectuarlos. Es decir, los que ya se hayan efectuado serán perfectamente válidos y no debe haber ningún riesgo de que se declaren nulos por una aplicación retroactiva de un Real Decreto Ley que nada dice al respecto, en ninguna disposición transitoria dice al respecto de lo que ha pasado con anterioridad a esa fecha de aprobación de ese Real Decreto Ley.
Además de la prohibición de despedir, también en esa misma norma jurídica se incluye el tema de la suspensión de los contratos temporales. Y también se han surgido dudas. ¿Se suspenden todos los contratos temporales? Pues no, solo se suspenden los contratos temporales de aquellos trabajadores que estén afectados, no que vayan a estar, sino que estén afectados por un ERTE. Es decir, si un trabajador temporal su empresa ha solicitado un ERTE y ese ERTE pues, se ha autorizado bien por resolución expresa o por silencio administrativo positivo, su contrato de trabajo quedará suspendido y durante el tiempo en el que dure el ERTE no continuará o no consumirá periodo de tiempo de vigencia de ese contrato y se reanudará una vez deje de estar afectado por el ERTE hasta cumplir el periodo de tiempo que le hubiera quedado hasta finalizar su vigencia. Hasta ahora no era la norma general. La norma general era, o lo que se le aplicaba era, que los contratos temporales perdían su vigencia una vez llegada la fecha de vencimiento, aunque se hubieran visto afectados por un ERTE. Pero debido a la circunstancia excepcional y dado que el Gobierno ha querido dar una mayor protección a esos trabajadores, se les ha ampliado ese plazo de duración del contrato temporal durante tanto tiempo como estén afectados por ese ERTE. Y si no está afectado por un ERTE, pues si no están afectados por un ERTE, la finalizan a la llegada a la fecha de vencimiento como hubiera sido o como se producía antes cuando estaban afectados por ERTE o como sigue produciéndose ahora de manera ordinaria y habitual. La segunda de las normas que queríamos analizar en esta breve exposición es la del Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo, que fue la que aprobó el permiso retribuido y recuperable para los trabajadores de las empresas que no tuvieran consideración, que no estuvieran una actividad declarada de carácter esencial. Bueno, ya nos anticipamos un poco a las excepciones para la aplicación de ese permiso retribuido y recuperable. ¿Cuándo no hace falta qué trabajadores no se van a ver afectados por este permiso retribuido y recuperable y qué empresas no van a tener obligación de concederlo a sus trabajadores? Pues aquellas empresas, en primer lugar, aquellas empresas cuya actividad se encuentre dentro de las que se han considerado como sectores esenciales dentro de ese anexo de este mismo norma Real Decreto Ley 10/2020, aquellas secciones y divisiones y los trabajadores asignados a las mismas que realicen una actividad que también esté vinculada a ese sector esencial de los indicados en el anexo, a todos aquellos trabajadores que ya estén afectados por un ERTE, a los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal o cualquier otra causa válida de suspensión del contrato y a aquellos trabajadores que puedan realizar sus funciones a través de la modalidad de teletrabajo o cualquier otra modalidad de trabajo no presencial. Es decir, a todos estos trabajadores no les será de aplicación ese permiso retribuido y recuperable y la empresa no tendrá obligación de concedérselo. ¿Cómo se van a recuperar esas horas? Pues esas horas se tienen que recuperar necesariamente en función de lo que se haya negociado expresamente, bien con los representantes legales de los trabajadores, bien con los sindicatos, que eso es una cuestión importante, o bien con una comisión designada por los propios trabajadores. Hablamos con los propios sindicatos porque hasta las modificaciones que ha habido en esta normativa específica por el tema del COVID-19, se permitía que estas negociaciones en las empresas y centros de trabajo que no tuvieran representación legal de los trabajadores se realizara por parte o a elección de los propios trabajadores por parte de los sindicatos o por parte de una comisión formada por un máximo de 3 de sus propios trabajadores. Ahora ya no se permite esa elección por parte de los trabajadores de si quieren ser representados por los sindicatos o por ellos mismos. Ahora la empresa tiene necesidad, está obligada a realizar previamente una comunicación a los sindicatos que sean los más representativos de su sector y que tengan capacidad para negociar el convenio colectivo aplicable para que puedan intervenir en esa negociación expresa. Y si los sindicatos no constituyen o manifiestan que no tienen interés en participar en esa negociación expresa o en esa comisión, solo entonces es cuando esa comisión podrá estar formada por los trabajadores con un máximo de 3 entre los que ellos mismos elijan. Esa comisión representativa que negocie esa forma de recuperar las horas tiene que estar constituida en un plazo máximo de 5 días. El plazo máximo que indicamos aquí de 7 días es el plazo máximo que durará la negociación para la forma en la que se recuperan las horas. Transcurrido ese plazo de 7 días, si no se ha llegado a ningún acuerdo, no es posible ampliarlo más y se deberá adoptar la decisión que considere la empresa, como veremos más adelante.
¿Qué es lo que se puede negociar durante ese periodo de consultas y durante esa negociación con los representantes legales de los trabajadores, los sindicatos o la Comisión Expresa de los Trabajadores? Pues cómo se van a recuperar esas horas, si se van a recuperar añadiéndolas a la jornada ordinaria, si se van a habilitar días que habitualmente no estaban destinados para la producción para poder disponer de más horas que puedan ser recuperadas por los trabajadores, etc. Si también otra de las opciones que te permite el Real Decreto Ley, y aquí ya empezamos con un poco las trampas que empiezan a incluirnos, es decir, se indica expresamente que se puede negociar si la recuperación de las horas va a ser total o parcial, con lo cual ya estamos viendo que por parte de los sindicatos evidentemente se intentará que la recuperación de esas horas no sea total, sino que sea parcial, como expresamente permite el Real Decreto Ley 10/2010, es decir, que una parte del permiso retribuido recuperable lo asuma íntegramente la empresa y no tengan la obligación los trabajadores de recuperar todas las horas de las que van a disfrutar ahora. Se puede negociar, se permite, es decir, no quiere decir que la empresa obligatoriamente tenga que renunciar a parte de esas horas de permiso retribuido y recuperable, pero está claro que cuando el Real Decreto Ley lo ha previsto expresamente es porque los sindicatos van a tratar o van a intentar que efectivamente todas esas horas no sean recuperadas por los trabajadores y que tengan que ser asumidas directamente por la empresa. Y el último punto así relevante hay que hacer referencia en cuanto que se puede negociar durante ese periodo de consultas es el preaviso y el periodo de referencia al que se aplicaría esa recuperación de las horas. ¿Qué límites existen durante la negociación? Pues los límites que existen durante la negociación es el periodo mínimo de descanso que tiene que haber en la jornada tanto diaria como semanal, es decir, no puede haber nunca un mínimo de, o sea, menos de 12 horas de distancia o de lapso de tiempo entre la finalización de una jornada y la iniciación de la jornada del día siguiente, y aparte se deberán respetar los periodos de descanso establecidos por convenio, de descanso semanal establecidos por convenio. En cuanto al plazo de preaviso, por el cual se tiene que avisar al trabajador en la forma en la que tendrá que realizar la compensación de las horas, nunca puede ser a 5 días. Otro de los límites es que tampoco podrá superar el cómputo de las horas que se realicen en la jornada máxima anual durante los 12 meses siguientes, es decir, que el hecho de que esos trabajadores tengan que recuperar las horas que no van a realizar ahora por este permiso retribuido y recuperable no puede suponer que desde el momento en el que empiecen a recuperarse hasta los 12 meses siguientes se supere la jornada máxima anual. Otro de los límites es que deberá respetarse en todo caso los derechos de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Y también otro de los límites es que el propio Real Decreto también establece que esa recuperación de las horas se deberá llevar a cabo siempre antes del 31 de diciembre. ¿Qué pasa si no se alcanza ningún acuerdo? Pues si durante esa negociación, durante ese periodo de negociación, que como hemos dicho antes, tiene que durar un plazo máximo de 7 días, no se llega a ningún acuerdo, bien con la representación legal de los trabajadores, bien con los sindicatos que hayan negociado o bien con la Comisión Expresa que hayan informado sus trabajadores, pues la empresa puede adoptar la decisión que considere oportuna y tendrá que comunicarlo a los trabajadores afectados en un plazo máximo de 7 días desde la finalización del periodo de consultas y la finalización del periodo sin acuerdo. Ahí la empresa podrá decidir cuál es la forma que considera más adecuada para recuperar esas horas que los trabajadores no han podido hacer durante este permiso retribuido y recuperable. Y evidentemente podrá ser objeto de impugnación de los mismos si consideran que las medidas que les propone la empresa pues no se ajustan a derecho o consideran que no son las adecuadas. En cuanto al permiso retribuido y recuperable, indican a una cuestión principal también es, si no soy una actividad de sector esencial, ¿puedo continuar? ¿Puedo seguir trabajando? Pues bueno, hay una serie de excepciones en las cuales tenemos que decir que sí, que hay una serie de cuestiones que aunque una empresa no tenga la consideración de sector esencial, de formar parte de su actividad en sector esencial, sí que puede continuar trabajando siempre y cuando hablamos de una actividad indispensable para el mantenimiento o el sostenimiento de la productividad. Es decir, en el caso, estamos hablando del caso de gente que tenga pedidos que tenga que atender de manera urgente, etc. En estos casos de que exista una actividad indispensable que deba llevarse a cabo por la empresa, deberá estar siempre sujeta a una plantilla mínima o a los turnos imprescindibles para llevar a cabo esa actividad que se considere indispensable. Y como referencia se tomarán
los fines de semana, es decir, la plantilla o los turnos establecidos en fines de semana o festivos. Es decir, si una empresa no solía trabajar fines de semana o festivos, pues poco va a poder justificar que tiene una actividad indispensable a la que atender y a la que destinar una plantilla mínima o unos turnos imprescindibles para seguir la producción, a pesar de la obligación por parte del gobierno de establecer ese permiso retribuido y recuperable. Otra de las cuestiones que nos han planteado, y ya por último, ya esto creo que es de las últimas nociones que estamos indicando en esta presentación, es las dudas que surgen si se puede presentar un ERTE durante este periodo de tiempo. Pues, y aquí vamos a distinguir dos cuestiones. En realidad sí que se puede presentar un ERTE, tanto por fuerza mayor como por causas objetivas. Si yo no lo he presentado hasta ahora, a pesar de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, puedo hacerlo, pero habrá que distinguir en cuanto a la fecha de efectos de ese ERTE y cuándo va a empezar a aplicarse. Porque si el ERTE que yo he presentado es un ERTE por fuerza mayor, se podrá aplicar a partir del momento en que sea autorizado, bien sea de manera expresa o bien sea por silencio administrativo, y no habrá ningún problema en que esos efectos se anticipen a la fecha en la que debería haberse estado disfrutando de ese permiso retribuido y recuperable, que no lo hemos dicho antes, pero bueno, está en la norma, va desde el 30 de marzo del 2020 al 9 de abril inclusive también del 2020. Es decir, que si yo tramito un ERTE por fuerza mayor y se entiende aceptado o autorizado por silencio administrativo antes de ese 9 de abril, evidentemente empezaré a aplicar ese ERTE a partir de la fecha en la que se entienda autorizado, y los días que no haya consumido de permiso retribuido y recuperable no serán días que tenga que abonar a los trabajadores en ese concepto, sino que serán días que los trabajadores cobrarán la prestación por desempleo que les corresponda. Sin embargo, si en la solicitud del ERTE que se presenta una vez aprobado este Real Decreto Ley 10 es por causas objetivas, aquí ya sí que entendemos que sí que los efectos los efectos de aplicación deberán demorarse a la finalización de este permiso retribuido y recuperable, es decir, no se podrán aplicar antes del 10 de abril del 2020, porque la norma dice expresamente que están exentos de aplicación de este Real Decreto los trabajadores de empresas que hayan presentado o vean autorizado durante este periodo sus ERTES. En los ERTES por causas objetivas no se autorizan por la autoridad laboral, se presentan, se puede llegar a un acuerdo o no y se aplican, pero en cualquier caso no requieren de una autorización de la autoridad laboral, que sí que es lo que necesita un ERTE por fuerza mayor, que se acredite la concurrencia de esa cosa por parte de la autoridad laboral. Y por tanto, como el texto de la norma dice que solamente quedarán exentos los trabajadores que estén involucrados en un ERTE que sea autorizado durante este periodo de tiempo, entendemos que la interpretación correcta es que deja fuera a los trabajadores que puedan estar afectados por un ERTE por causas objetivas, que en ese caso debería estar aplicados los efectos a partir del día 10 de abril del 2020. Bueno, pues esta es la pequeña exposición que había preparado para tratar de resumir lo más brevemente posible en los 10-15 minutos que me había comentado Estefan, del que disponíamos para hacer esta pequeña exposición, sin perjuicio de las preguntas que puedan tener pues, los asistentes al respecto de estas nuevas normas que se publicaron este fin de semana. Espero que os haya sido interesante, os haya parecido ilustrativo lo que os he comentado, y en cualquier caso, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Le paso a Estefan, perdona Estefan, te doy la palabra. Sí, perdonad. Muchas gracias, José Luis. Si te parece, ya que estás todavía caliente con esta presentación, si te parece, vamos a plantearte las preguntas, que son muchas. Ha suscitado muchas preguntas por parte de los asistentes a la conferencia. Y si te parece, te las voy comentando. También deciros a los asistentes que estas preguntas se podrán encontrar también en la página de Fellow Founders, que estarán contestadas obviamente por escrito. Pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a José Luis para hacer primeras preguntas. La primera pregunta que tenemos es, la primera pregunta es sobre la incongruencia de trámites de baja de trabajadores por coronavirus. Los médicos lo ponen de enfermedad común y no como accidente de trabajo.
No sé si se podría ayudar, si nos están diciendo si les podríamos ayudar en este tema, diciendo que el accidente de trabajo es solo para personal sanitario o también es válido para otras personas. Vale, bien. Bueno, a este espectador, a este oyente que ha hecho esta pregunta, hay que decirle que la baja que dan los servicios, o sea, el servicio de salud en cuanto al tema de baja por coronavirus está bien tramitada o está bien emitido el parte de baja con el tema de al hacerse por enfermedad común, ¿vale? Porque efectivamente el coronavirus es una enfermedad en principio común. El tema está en que lo que ha declarado el gobierno es que los trabajadores afectados por esta enfermedad tienen una condición de asimilado al accidente de trabajo. Entonces, el parte de baja está bien emitido por el Servicio de Salud como causa de enfermedad común y lo que pasa es que cuando se tramite con la mutua habrá que indicar que es por coronavirus y entonces la mutua le dará el trámite correspondiente al accidente de trabajo. Es decir, no podemos exigir al Servicio de Salud que emita el parte de baja como baja por accidente laboral. Pero lo que sí que tenemos que es que exigir a la mutua con la que se tramite ese parte de baja por enfermedad común, que lo tramite por la vía del accidente de trabajo, porque se trata de una excepción que ha incluido el gobierno en base a la normativa especial por el COVID-19. Muy bien. Siguiente pregunta. Si se realiza un ERTE por fuerza mayor, luego a la finalización de la fuerza mayor, es decir, del estado de alerta, ¿se podrá realizar un ERE? Pues esa es una duda que yo voy a dar mi opinión, pero que no podremos saber hasta seguramente dentro de 8, 10 o 12 meses cuando empiecen a haber interpretaciones que se deriven o bien de los juzgados o bien de la Inspección de Trabajo, etcétera. Porque lo que dice la normativa es que las empresas se verán... hay que partir de la base que sí que se puede hacer un ERE, ¿vale? Es decir, se puede hacer un ERE sin problema. Entiendo que la pregunta va por si al hacer el ERE se pierden las bonificaciones en cuanto a la exención del pago de la cotización. Que eso es lo que tenemos más dudas. Es decir, la empresa que realiza un ERTE por fuerza mayor está exenta en el pago de las cotizaciones de los trabajadores afectados siempre que tenga un compromiso de mantenimiento de empleo durante 6 meses. Si no puede cumplir con ese compromiso después porque tiene que hacer un ERE por motivos objetivos, por causas objetivas, yo entiendo que no perdería esa exención o que en todo caso la podría perder solo de los trabajadores que estuvieran afectados en ese segundo ERE. Pero entiendo que solamente estarían afectados por esa pérdida de exención los despidos improcedentes, porque evidentemente no podemos obligar a las empresas a mantener un volumen de empleo que realmente se demuestre de manera objetiva que no van a poder soportar, porque entonces estamos abocando a las empresas a ir directamente a un concurso de acreedores, porque no van a disponer de liquidez y capacidad económica suficiente para afrontar los gastos de su plantilla. Entonces, yo entiendo que la interpretación que se tendrá que hacer de esa disposición que establece esa obligación de compromiso de empleo durante 6 meses es únicamente para despidos improcedentes. Pero evidentemente es una interpretación que no es absoluta y yo también lo miro desde mi perspectiva de defensa de los intereses de nuestros clientes, que principalmente son los empresarios. Muy bien. La siguiente pregunta está en relación otra vez con el ERTE. Dice, ¿cuál es la fecha más reciente en la que deben estar dados de alta mis empleados para poder beneficiarse de la prestación del ERTE? Entiendo que evidentemente esos trabajadores tendrán que estar, con que estén dados de alta desde el día anterior a la presentación del ERTE, sería suficiente para que el trabajador tuviera derecho al cobro de la prestación, porque ya estableció una de las medidas que aprobó el Gobierno en el Real Decreto 8/2020, que ya analizó mi compañero Sebastián la semana pasada, era la de el cobro de prestaciones, es decir, el derecho al cobro de prestaciones para los trabajadores, aunque no tuvieran periodo mínimo de cotización exigible. Ahora bien, es cierto que también lo sabemos por parte de la inspección que ahora es imposible revisar todos los ERTES ni todos los listados de los trabajadores que van a estar afectados, pero que una de las cuestiones sobre las que incidirán cuando empiecen a revisarlos es que no haya habido fraude, y por fraude entendamos que no se haya dado de alta o que no se hayan incluido a trabajadores que realmente no formaran parte de la plantilla de la empresa con la única intención de conseguir el cobro de una prestación indebida. Es decir,
si realmente yo contraté un trabajador porque lo tenía que contratar al día justo antes de presentar el ERTE, que puede ser complicado, puede ser complejo, es decir, habría que justificar muy bien por qué un empresario que el día, vamos a suponer, hoy día 1 de abril, presenta un ERTE por fuerza mayor y el día 31 de marzo acabo de contratar a un trabajador. Pues no tiene mucho sentido, porque además, entre otras cosas, la presentación de los ERTEs requiere de la preparación de determinada documentación, un informe justificativo, etc. Si ya estoy preparando toda esa documentación, no tiene sentido que amplíe mi plantilla. Habría que justificarlo bien, pues a lo mejor, por ejemplo, una situación, a mí, por ejemplo, sí que se me ha pasado con algún cliente en el cual teníamos el compromiso con un ciudadano extranjero que se quería captar porque era un talento interesante para la compañía, pues se quería captar, se tramitó el permiso de residencia, se consiguió la resolución, había un plazo para contratar a ese trabajador a partir de la resolución de extranjería de 30 días y la resolución de extranjería llegó a la empresa 10 días antes de que se presentara el ERTE. Pero claro, si no se incluía a ese trabajador y no se le daba de alta, ese trabajador quedaba en situación irregular en España y tendría que salir porque no podría permanecer. Entonces, ahí sí que yo creo que está suficientemente justificado que ese trabajador se incorpore a la plantilla de la empresa en una fecha reciente a la presentación del ERTE, pero por una cuestión debidamente justificada, como era la de que no perdiera el permiso de residencia y por la intención de la empresa de captar talento extranjero. Muy bien. La siguiente pregunta es una empresa de servicios técnicos y de comercio informático, y la pregunta que hacen es si serían considerados como servicios esenciales. Si no recuerdo mal, voy a mirar, porque si no recuerdo mal entiendo que sí, ¿vale? Entiendo que sí porque hay un punto del anexo del Real Decreto en el cual se establece que sí, que efectivamente es actividad esencial la de... sí, aquí lo tengo, es efectivamente. Sí que es actividad esencial el establecimiento, es decir, si es comercio electrónico, es un comercio minorista de establecimientos de equipos informáticos y telecomunicaciones y, por tanto, estaría dentro de las actividades incluidas en el artículo 10.1 del Real Decreto 463 que están exentas de la aplicación del permiso retribuido recuperable y, por tanto, pueden continuar su actividad. Y en cuanto al tema del servicio técnico, entiendo también que sería aplicable, es decir, que no están obligados a suspender su actividad porque estarían incluidos como sector esencial dentro del anexo, dentro del punto 13 del anexo, como empresas de telecomunicaciones habituales y servicios informáticos esenciales. Yo creo que por esas dos cuestiones podría perfectamente mantener la actividad en las dos cuestiones, tanto en el servicio técnico informático como en el comercio minorista del equipo informático. La siguiente pregunta es, tras el decreto del 29 de marzo y la corrección del 30, ¿puede desplazarse un trabajador, una persona que es autónoma societario, administrador de una pyme? Sí que puede desplazarse y en este caso lo importante es que lleve una justificación de que dispone de, o sea, lo importante sería que llevara el justificante del pago de su cuota de autónomos y también el pago, una copia de la escritura donde conste que es el administrador de la empresa. En la orden, hubo una orden aclaratoria del Real Decreto Ley 10, la Orden de Sanidad 307 del 2020, y ahí sí que se estableció, se hizo una aclaración y se estableció que esta prohibición, esta suspensión de actividad y este permiso retribuido recuperable no resultaba de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta propia, es decir, a los autónomos. En este caso, un autónomo societario no deja de ser un autónomo por el hecho de ser autónomo societario, porque es administrador de servicios, por lo tanto, podría perfectamente desplazarse y continuar su actividad. Perfecto. La siguiente pregunta está casi, diría, un poco es un mix entre para ti y para Mariano, pero bueno, es una startup que acaba de registrar su empresa, está pagando ya su cuota de autónomo societario, pero no ha facturado aún. ¿Debería darse de baja y cerrar su empresa? A ver. Es decir, si no ha facturado y justamente pues si debería suspender su actividad y darse de baja en vez de mantenerlo cuando todavía ni ha facturado. El que no haya facturado todavía
no impide que pueda solicitar la prestación excepcional por cese de actividad de los autónomos. Lo que pasa es que, claro, tendrá más problemas para justificar que cumple o que se incluye dentro de uno de los dos supuestos que se contemplan, y es que haya visto suspendida su actividad o que el porcentaje de ingresos se haya visto disminuido en al menos un 75% respecto de la media del semestre anterior. En este caso, si él no puede desarrollar su actividad, tiene que suspender su actividad, pues porque puede acreditar que no puede realizar ningún tipo de actuación al verse todos sus posibles clientes suspendidas la actividad o cerrados, pues yo entiendo que podría tener derecho al cobro de la prestación por autónomo y podría no tener obligación de cerrar o no serle a lo mejor viable o recomendable cerrar. Podría continuar la actividad y cobrar la prestación y una vez que se supere esta situación, pues reanudarla para no tener que darse de baja. Pero es una cuestión que habría que analizar con mayor detenimiento, porque habrá que ver las circunstancias específicas. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con empresas que en su momento no estaban en listas, digamos, del primer decreto, es decir, de algunos inicialmente restaurantes y cadenas de restauración, y teóricamente no podían acogerse todavía al ERTE, pero se encuentran en una situación completamente atípica porque están en una zona que es de fuerza mayor, que son los aeropuertos y las estaciones de trenes, pero que no pasa ningún cliente y sus ingresos son ceros. Entonces preguntan si se pueden acoger al ERTE por fuerza mayor, por COVID, o nos vemos obligados a hacer un ERTE por causas estructurales, que obviamente es mucho más complicado y más difícil. Yo, en principio, por lo que me has comentado, habría que valorar también un poco más en detenimiento cuál es la actividad porque, bueno, nosotros, por ejemplo, también tenemos otro cliente que hemos presentado un ERTE por fuerza mayor porque presta servicios en un aeropuerto y, a pesar de que presta servicios en un aeropuerto, su actividad está suspendida. Entonces, si realmente su actividad está suspendida o tiene una pérdida total de actividad porque no tiene posibles clientes, podría irse por la fuerza mayor. Pero si es una actividad que sí que está permitida, que no está suspendida, y el problema es que evidentemente el volumen de afluencia de posibles clientes se ha disminuido, yo creo que ahí sí que sería más recomendable un ERTE por causas objetivas, sobre todo por lo que hemos hablado en la exposición de las posibles revisiones futuras de la Inspección de Trabajo y las sanciones a las que nos arriesgamos, tanto por el hecho de tramitar incorrectamente el ERTE como por el hecho de solicitar medidas que no están justificadas o que son innecesarias. Entonces, yo creo que habría que analizar bien ese supuesto en concreto, pero si realmente su actividad no está suspendida y el problema es que, evidentemente, el volumen de afluencia de los pasajeros es muy inferior al esperado, tendría que ser un ERTE por causas objetivas. Perfecto. La siguiente pregunta tiene que ver con qué hacer si se ha denegado un ERTE por fuerza mayor, si es mejor recurrir o presentar un ERTE por causa objetivas económica o ambas cosas. A ver, si la causa por la que se tramitó el ERTE por fuerza mayor se puede defender con claridad, yo lo recurriría, lo impugnaría, porque evidentemente los beneficios del ERTE por fuerza mayor son mucho mejores son muy superiores a los beneficios del ERTE por causas objetivas. Pero también hay que tener en cuenta el tiempo que eso puede suponer y yo no dejaría de tramitar el ERTE por causas objetivas, aunque valorará la continuación de la impugnación por vía administrativa de esa desestimación del ERTE por fuerza mayor. Perfecto. La siguiente pregunta tiene que ver un poco a lo que estuviste comentando respecto al silencio administrativo, ¿no? Creo que quedan 5 días, ¿no? En principio, 5 o 7 días hábiles. 5 días hábiles. 5 días. Entonces, si estamos en ese periodo, justamente en la que estamos no hemos conseguido... A ver, la pregunta es, en el ERTE, en principio, aprobaron que la contestación debería ser en un plazo de 5 días. Si no era así, se considera silencio administrativo positivo, parece que hay bastantes dudas sobre el tema. Digamos que hay bastantes contestaciones sobre el respecto.
No sé si podías añadir algún tema, sobre estos 5 o 7 días, sobre estos 5 días de silencio administrativo. Es un tema que estuvimos estudiando y que estuvimos analizando porque evidentemente cuando empezamos a presentar los ERTEs ya sabíamos y presumíamos que esta avalancha iba a ser imposible que fuera absorbida por la inspección y por la autoridad laboral y que se procedieran a comunicar en el plazo correspondiente las autorizaciones de los ERTEs. Y estuvimos analizando esta situación. Al final había una discusión al respecto de si eran 5 días de silencio administrativo, pero como hay un artículo en la Ley de Procedimiento Administrativo que establece que luego la Administración hay un plazo para resolver y luego un plazo para notificar. Entonces, se establecían dudas al respecto de si esos 5 días de silencio administrativo tendrían que añadirse a los otros 10 que luego tiene la Administración en base a este artículo, creo que es el 45.2 o el 42, no me acuerdo, de la Ley de Procedimiento Administrativo, que tienen para resolver. Pero hicimos también la consulta con un compañero también del despacho que es especialista en Derecho Administrativo, doctor en Derecho, que es Horacio Alonso, mi compañero, y él estuvimos analizando el tema y coincidimos en que el plazo de 5 días es silencio administrativo positivo. Y si en el plazo de 5 días no se ha recibido comunicación por parte de la Administración, ni se ha recibido ningún requerimiento para subsanar ni para aportar ninguna documentación, el expediente se debe entender autorizado por silencio administrativo. Otra cosa es lo que hemos hablado antes. Otra cosa es que, aunque se entienda autorizado por silencio administrativo, eso no quiere decir que la Inspección de Trabajo pueda revisarlo a posteriori. Y si lo revisa a posteriori y determina que no concurrían las causas que lo debieron autorizar, pues puede ser que imponga una sanción o obligue a anular el ERTE y sus efectos, etcétera. Pero el plazo de 5 días de silencio administrativo ya creo que hemos dejado bien claro que sí que se aplica y que, por tanto, es silencio administrativo positivo al cabo de 5 días de que se presenta el ERTE, 5 días hábiles. Bueno, hay otras 2 preguntas que son muy técnicas y ya, si te parece, las dejaremos porque son esencialmente los temas que tienen que ver con si no ha habido respuesta después de los 5 días de silencio administrativo, los trabajadores tienen que poner el número del ERTE para poder identificarse y, bueno, si te parece, estas preguntas las contestaremos por la web y a la persona que no lo ha hecho, porque hay 2 o 3 preguntas de ese estilo, ¿vale? De todas formas, si quieres una simple, porque igual la comunicación se tiene que hacer por la empresa y sí que, bueno, lo haremos más específicamente, pero evidentemente la comunicación tiene que incluir el número de ERTE, pero se está dando instrucciones por parte del SEPE de que si no se dispone del número de ERTE, porque hay veces que no se llega a comunicar ese dato con antelación suficiente, se introducen unos códigos genéricos y se puede realizar la comunicación. Es decir, que se puede tramitar la comunicación de servicio de prestaciones sin necesidad de disponer del número de ERTE, aunque sería lo recomendable. Pero bueno, como tú dices, lo mejor es contestar específicamente por escrito. Una pregunta que ya tiene más que ver con tu opinión. ¿Tú crees que, dado el caos, las sanciones se vayan a ir a aplicar o va a haber un poco más de manga ancha para justamente estos empresarios y emprendedores que se han puesto rápidamente a solucionar los problemas relacionados con la liquidez y, por lo tanto, esos ERTEs? ¿Ahora estas sanciones se van a dar o qué crees que va a pasar respecto a estas? A ver, es una opinión muy personal y tampoco no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro, pero sí que, bueno, durante este tiempo nosotros pues hemos estado evidentemente en contacto con la Inspección de Trabajo, con inspectores con los que habitualmente trabajamos en el día a día, y esta gente pues también está muy desbordada y evidentemente ellos pues tienen que seguir trabajando y siguiendo las instrucciones de sus superiores, pero a mí la sensación y la impresión que me ha dado con las personas con las que he podido tener contacto es que evidentemente los inspectores son conscientes de la situación en la que nos encontramos, son conscientes del volumen de trabajo y del mare magnum que nos ha llegado de golpe tanto a los asesores laborales de las empresas como a las propias empresas, y evidentemente entiendo que serán flexibles y tendrán consideración en cuanto a las posibles sanciones que se puedan imponer. Eso no quiere decir, evidentemente, que no se vayan a imponer o que sean laxos en la aplicación de la ley, pero entiendo que la actuación inspectora siempre, en mi opinión, en mi experiencia profesional, siempre ha sido
muy razonable y lo seguirá siendo. Perfecto. Las dos últimas preguntas tienen que ver sobre problemáticas asociadas justamente a temas de contratos temporales. El tema es uno de los asistentes que nos plantea que el decreto fue el aprobado de los contratos temporales. ¿Qué sucede, por ejemplo, si un contrato temporal vence el 5 de abril y no se desea renovar? ¿Qué sucede? Que queda paralizado en el tiempo, debe permanecer empleado hasta que después de la alarma. Es lo que hemos hablado antes. Si este trabajador que con su contrato temporal le vence el 5 de abril está afectado por un ERTE, es decir, su empresa ha presentado un ERTE por fuerza mayor, vamos a suponer que es un trabajador... Es una empresa que simplemente no tiene ERTE, simplemente, digamos que no ha planteado ERTE, simplemente tiene uno de sus trabajadores que le vence su contrato el 5 de abril y si debe de renovar, y que no desea renovarle, si tiene que renovarle a la... No tiene que renovarle porque la suspensión de los contratos temporales es única y exclusivamente para aquellos trabajadores con contratos eventuales que se vean afectados por el ERTE. Por tanto, un contrato eventual que tengo con una fecha de vencimiento dentro del estado de alarma puede perfectamente finalizar. No hay ninguna obligación por parte de la empresa de prorrogar el contrato hasta que finalice el estado de alarma. Vale. Y ya me quedan un par de preguntas más, una muy rápida. Si he presentado un ERTE y no he recibido todavía, digamos, autorización y tampoco ha pasado el plazo de los 5 días los famosos 5 días de silencio administrativo, nos preguntan si hay que pagar las cuotas de seguridad social teniendo en cuenta el ERTE o el total normal sin el ERTE. Y si se pagan las cuotas normales sin ERTE, si se les devolverá. Pues en principio, si se ha presentado el ERTE por fuerza mayor y tiene el silencio administrativo positivo, es decir, está autorizado por silencio administrativo positivo, podría no tener que abonar las cotizaciones o abonar solamente el 25% si es una empresa de más de 50 trabajadores. Yo entiendo que en estos casos yo lo haría así, lo tramitaría así, haría el ingreso correspondiente. También es verdad que el pago de los seguros sociales se prolonga, es decir, en este caso los seguros sociales de este mes de marzo habrá de plazo para pagarlos hasta final de abril del mes, o sea, final del mes que viene. Por lo tanto, tendrá tiempo seguramente la empresa para confirmar que efectivamente el importe de la cotización que le corresponde es uno o es otro. Pero en su caso, si no tienes información, mi consejo es que procedan al pago aplicando el ERTE y en cualquier caso yo entiendo que si luego hubiera alguna incorrección, no habría ningún tipo de problema en realizar el pago fuera de plazo sin ningún tipo de recargo. Perfecto. Oye, si te parece, como hay el tema abunda, todas las demás preguntas, porque si no... acabaríamos. No estaríamos aquí hasta las 9 horas de la noche. Si te parece, las demás preguntas las contestaremos y las pondremos en línea para que los asistentes puedan leer las respuestas, si te parece. Sin problema. Dándote las gracias y si os parece, ahora vamos a pedirle a Mariano una respuesta a una serie de preguntas que han realizado también los asistentes a este webcast. ¿Estás listo, Mariano? Sí, estoy listo. Perfecto. Pues vamos a disparar con las primeras preguntas. Un minuto. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con las líneas del ICO están formalizadas a través de las entidades financieras. Y cómo es el procedimiento para los bancos y si todos los bancos van a ofrecer las líneas ICO que has estado comentando anteriormente. Sí, bueno, vamos a ver. El ICO tiene una serie de acuerdos con prácticamente toda la banca,
para de alguna manera financiar a pymes y emprendedores a través de lo que son las líneas clásicas de mediación del ICO. Estas se hacen todos los años con algunas características específicas. En este caso, la diferencia es que es una línea que en la terminología del ICO de las entidades públicas es una línea de riesgo compartido, porque el Estado está avalando con esas cantidades que hemos hablado antes, ¿no? Con lo cual, todas las entidades estarán abiertas a estas líneas y a mí me consta que ya un número importante de entidades ya están de una manera, digamos, bastante proactiva, de alguna manera comercializando estas líneas, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo ideal es ir al banco que tengas, al banco tal, y aprovechar y pedirlo rápido, porque, vuelvo a decir, este primer tramo de avales, que no deja de ser un 20% del total, pues un poco la información que nos está llegando es que se puede consumir rápido. Entonces yo creo que es importante pedirlo pronto a través de una o varias entidades financieras hasta un 1,5 millones máximo. La siguiente pregunta que nos están haciendo a través del chat es ¿qué consejos podríamos darle a un empresario para preparar la documentación que le va a requerir el banco respecto a esta financiación, ¿no? Bueno, yo diría que sea muy cauteloso. Yo creo que la documentación, de hecho, la banca está concediendo una serie de créditos que llaman preconcedidos, es decir, créditos que en principio no tendrían que pasar por el comité de riesgos o cuyo paso sería bastante, digamos, light, entonces que aprovechen eso. Lo demás, la información está bastante clara, la que hay que presentar. Hay que tener cuidado porque normalmente aquí hay una serie de auditorías ex post, entonces es importante que la documentación sea la que tiene que ser. Normalmente será documentación como todos los flujos de tesorería, digamos, a 12 meses, una planificación de cobros y pagos, estados financieros del 2019 y un avance del 2020, el IVA anual del 19, el modelo 390, el impuesto de sociedades del 18, lógicamente, que será el modelo 200, una auditoría de cuentas del 2018 si hubiera, y por supuesto, y esto es muy importante, que hubiera una justificación clara de la caída del negocio que se ha producido a raíz de la pandemia, ¿no? Muy bien. Las dos siguientes preguntas tienen más que ver con una opinión personal y conocimiento por tu parte. La sensación que tienen algunos es, tanto startups como pymes, que la banca va a utilizar más estos préstamos, digamos, estas líneas, para refinanciar préstamos que ya tenían concedido. Y por lo tanto, quería saber si esa es también tu percepción, digamos, si realmente va a haber más liquidez o simplemente la banca va a mejorar sus garantías y no va a aumentar la liquidez en el sistema. Esa es la preocupación de algunos de los asistentes al webcast. Sí, lo he comentado antes, ¿no? Yo creo que esto es una gran duda y una gran incógnita. Vamos a ver, aquí también son vasos comunicantes, es decir, la banca ahora mismo a las pymes tiene un total de inversión crediticia, yo creo que supera los 300.000 millones. En unas circunstancias como las actuales, esa inversión crediticia está en alto riesgo. Entonces, no me cabe duda que gran parte de las líneas o gran parte de la financiación se va a utilizar para refinanciar, para renovar, para traspasar a lo mejor algo de circulante a más largo plazo. No me cabe la menor duda, porque al final está en riesgo, digamos, la cartera de la propia banca. Lo que la banca, desde luego, no podría fallar esta vez, es otorgando financiación nueva allí donde se necesite. Es decir, y que cumpla un poco digamos, los criterios que he explicado antes, y es que el negocio pueda funcionar con normalidad, igual que lo estaba haciendo antes de la pandemia. Yo creo que la filosofía es esa.
y ya lo veremos. Yo personalmente creo que los 100.000 millones de avales se van a extender. O sea, yo creo que el parón económico que está produciendo la crisis actual y la cuarentena y demás, creo que deberían fortalecer esto. Como he dicho antes, lo ideal hubiera sido el modelo anglosajón, que ya nos lo demostraron en la crisis financiera. Si vas a hacer algo, hazlo de una manera contundente y, si es posible, de una vez, ¿no? Segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Pero en este caso, digamos, mi criterio personal es que probablemente veamos una extensión de estos líneas navales, ¿no? Perfecto. La última pregunta, que es más también otra vez un tema más macro, existen cada vez más rumores de una intervención del país si el sistema financiero se colapsa. Entonces, les gustaría saber un poco tu opinión respecto a esa pregunta, digamos, a esos rumores que existen de una posible intervención del país si el sistema financiero se colapsa. Bueno, yo la verdad es que todavía no he oído ningún rumor en ese sentido y damos gracias que esto, de momentos, que hay bastante desgracia ya en sí, pero de momento es una crisis social, es una crisis sanitaria, es una crisis económica, pero no es una crisis financiera como la que vivimos a partir del 2007, ¿no? Por tanto, yo creo que de momento, precisamente lo que se está intentando de alguna manera es que la banca sea la canalizadora de esa liquidez al sistema, pero con unas garantías, ¿eh? Entonces, yo personalmente creo que la situación, por todos los motivos que he dicho antes, porque aquí muchas veces intentamos extrapolar la última crisis que hemos vivido, y es normal y es natural, y es lo primero en lo que uno piensa, ¿no? La situación, como he dicho antes, de la banca es muy distinta a la anterior a la crisis. Veníamos, me refiero del 2007, veníamos una situación con una burbuja inmobiliaria brutal. Veníamos una situación de un bull market con unas valoraciones tremendas, ¿no? Con lo cual los activos estaban sobrevalorados. No quiero decir yo que ahora algunos activos no estén sobrevalorados, pero la situación es distinta. Vuelvo a repetir, la solvencia de la banca es 3 veces mayor de lo que era. La liquidez es mucho mayor y la apelación y el apalancamiento es menor. Entonces, yo no tengo la bola del cristal y ojalá no lleguemos a una crisis financiera. Pero vuelvo a decir lo que he dicho al principio de mi exposición con esos 4 agentes que había ahí, que son vasos comunicantes. Al final, si uno falla, falla todo, ¿eh? Entonces, si la banca no falla, pero falla el Estado, pues me da igual. Y si la banca no falla, pero falla el sector empresarial, pues a mí me da igual, porque al final vamos a tener que acudir a un rescate, ¿no? Yo no he oído nada del rescate. Yo creo que hemos aprendido de la crisis pasada y espero que nuestros políticos europeos también hayan aprendido, y en ese sentido vamos a cruzar los dedos y que no tengamos que atravesar por esa situación. Perfecto. Bueno, esa es una pregunta que os voy a hacer a los dos. Os pediré justamente para acabar. Y es un poco el post-COVID, aunque tendremos oportunidad a lo largo de las próximas semanas de ir hablando del post-confinamiento o post-COVID. Dios quiera sea lo antes posible, y especialmente aquí mando desde Fellow Founders nuestras sinceras pena por las pérdidas de estas últimas semanas, especialmente a aquellos asistentes que hayan perdido a algún ser querido. Pero creo que es importante también hablar de futuro, y la pregunta que os quiero hacer a los dos es: ¿qué medidas inmediatas se deberían tomar para retomar la actividad económica de España, de Europa y quizás del mundo, ¿no? Entonces, si te parece, te cedo a ti primero la palabra a Mariano y luego le pasamos la palabra también a José Luis. Bueno, vamos a ver, yo creo que medidas económicas es de entrada reponer todo lo que de alguna manera se ha puesto en cuarentena ahora mismo, ¿no? Yo creo que eso en sí, no nos olvidemos que además el sector industrial, precisamente por toda esta globalización, digamos,
que hemos visto está ahora mismo con unos niveles de inventarios muy bajos, porque bueno, ha evolucionado mucho los sistemas just on time, precisamente porque el acceso a esos bienes y servicios era muy rápido. Yo creo que de entrada va a haber una reposición de inventarios muy fuertes, por lo cual el famoso efecto V en parte podría venir de ahí, ¿no? Pero en cuanto a medidas, ¿qué medidas se podría tomar? Pues yo creo que claramente lo que vamos a ver es una desglobalización de las economías. Yo creo que al final lo que se tiene que favorecer son las industrias, digamos, más domésticas, los servicios más domésticos. O sea, al final volvemos un poco a la casilla de salida, ¿no? Es decir, hemos pasado por una globalización, se ha cuestionado la globalización, ahora estamos siendo víctimas de la globalización, con lo cual yo creo que vamos a intentar ser más autosuficientes. Yo creo que aquí será a nivel europeo y se tendrán que tomar medidas en ese sentido, ¿no? Luego yo creo que claramente la digitalización de la economía ha sido, y el I+D, está siendo, o sea, yo creo que el que podamos hacer un hospital en IFEMA en cuestión de horas, que se puedan hacer hospitales en China en 2 días, y que podamos estar trabajando como estamos trabajando hoy, y como está trabajando, yo lo sé por el equipo Fellow Funders, porque estamos trabajando más que cuando estábamos en la oficina, digamos, ¿no? En tanto en cuanto esta eficiencia se pueda mantener o se pueda fomentar, yo creo que claramente va a ser otra medida que se va a tomar. Y la última, y no menos más importante, y probablemente sea la más importante, es que todo este formato y este concepto de impacto social, de responsabilidad corporativa, de cuidado con el medio ambiente, yo creo que esto va a tomar todavía más fuerza si cabe, ¿no? Es un concepto que ya lo teníamos bastante asimilado, a nosotros nos gusta como organización, y hablo de Fellow Funders, y yo creo que es un concepto que en el entorno, digamos, inversor y en el entorno empresarial lo vemos con grandes fondos como BlackRock, que directamente solo invierten en compañías que de alguna manera están preocupadas por el entorno y por el medio ambiente. Yo creo que esto claramente va a dar muchísima potencia a este concepto, ¿no? Con lo cual yo creo que esos 3 ejes, a mi juicio, serían cosas que llevarán cierto tiempo, pero que claramente se van a potenciar, ¿no? Muy bien. José Luis, tu opinión. Pues, a ver, en mi opinión, yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Mariano. Además, me ha hecho mucha gracia porque efectivamente, ahora que trabajamos desde casa, por ejemplo, mi mujer me dice que me ve menos que cuando trabajaba en el despacho. Es decir, que es algo absolutamente increíble, pero bueno, nos pasa esto, ¿no? Y bueno, y a nivel laboral, en cuanto a las medidas que yo creo que podría ser conveniente que se fueran valorando para adoptar en la era post-COVID o post-confinamiento que has comentado, pues yo sinceramente creo que habría que dar seguridad a los empresarios y para eso mayor libertad y mayor facilidad en cuanto al régimen laboral. Es decir, sinceramente, mi opinión personal es que esta crisis le ha venido muy mal a las reformas sociales que se querían o que se estaban planteando en el ámbito laboral al respecto de contratos únicos, mayor incremento en una menor flexibilidad en la posibilidad de empleo, de contratar y de despedir a trabajadores. Yo creo que si ahora en la situación en la que estamos, en la cual los empresarios van a sufrir un importante golpe por esta situación, después no se les permiten ciertas medidas de flexibilidad a la hora de poder contratar y poder ajustar su plantilla en función de necesidades reales y objetivas de la empresa, aunque efectivamente luego se doten de los mecanismos oportunos de la inspección para comprobar que esa flexibilidad se hace un uso y no un abuso, pues yo creo que eso sería lo conveniente. Es decir, yo creo que lo conveniente sería dotar esa flexibilidad a los empresarios en cuanto a nivel laboral y procurar darle más medios a la inspección para que esa flexibilidad sea usada correctamente y no produzca un mal uso o un abuso. Principalmente yo creo que a nivel laboral esa sería principalmente la medida, porque claro, la segunda medida que podría ser el tema de las bonificaciones en cuanto a tema de cotizaciones, etcétera, claro, evidentemente todo eso le vendrá muy bien a los empresarios, pero eso choca frontalmente con lo que también ha estado hablando Mariano, de la situación negativa del Estado, y porque claro, evidentemente
el pago de las cotizaciones, etcétera, es una forma de recaudar el Estado, y si ahí perdemos, si ahí les pedimos que nos cedan, pues no va a ser quizás la pescadilla que se muerda la cola. Tendremos que permitir al Estado que cobre esas cotizaciones para que se pueda recuperar y pueda subir ese estado deficitario del que nos explicaba Mariano anteriormente. Entonces, yo creo que la principal medida sería esa flexibilización del mercado laboral para darle una mayor seguridad a los empresarios de que pueden ajustar sus plantillas a la actividad real. Muy bien. Bueno, si os parece, vamos a dejarlo por hoy. Daros a los dos daros las gracias por haber estado hoy presente en el webcast de Cerca de Ti de Fellow Founders. Gracias, José Luis, gracias, Mariano. Gracias a todos vosotros por estar hoy aquí de nuevo como asistente a este webcast. Contestaremos, como os dijimos, a todas las preguntas que se han formulado hoy por escrito a través de la página de Fellow Founders Responde, y os invitamos a la próxima, que será el próximo miércoles a las 5 de nuevo. Daros las gracias y sobre todo mucho ánimo a todos, especialmente en esta fase de confinamiento, y de nuevo pues el pésame de parte de todo el equipo de Fellow Founders a estas personas que han fallecido estos días, y a sus familias especialmente. Muchas gracias a todos y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a todos y ánimo y fuerza. Eso es. Gracias. Chao.